Los sótanos del Vaticano, de André Gide, es una de esas novelas que intrigan y sorprenden desde las primeras páginas. Publicada en 1914, surge en una Europa convulsa, justo antes de la Primera Guerra Mundial, y desde entonces ha sido celebrada por su ironía mordaz, su crítica a la hipocresía social y su exploración de las tensiones entre fe y razón. Quien se acerca a este libro se encontrará con una mezcla de sátira, reflexión filosófica y una trama con tintes de comedia de enredos que no deja indiferente. A pesar de sus más de 100 años de existencia, conserva una frescura que conecta perfectamente con las inquietudes actuales. La manipulación de la opinión pública, la facilidad para propagar rumores descabellados y la tentación de creer en conspiraciones que, en el fondo, satisfacen nuestro deseo de explicaciones extraordinarias. Esta novela ha sido a menudo clasificada como una sátira religiosa, pero la etiqueta se queda corta. Es cierto que la Iglesia Católica, y en particular el Vaticano, funcionan como un escenario simbólico que pone en juego cuestiones de poder, fe y tradición. Sin embargo, reducirla a una mera burla del fanatismo sería pasar por alto la profundidad de los planteamientos de André Gide. El autor francés, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1947, siempre se interesó por ahondar en las paradojas de la condición humana. La libertad individual frente a las normas sociales, la tensión entre lo que deseamos y lo que creemos correcto, la inevitable dualidad que surge al chocar la autoridad religiosa con la naturaleza laica y mundana de la vida cotidiana. En los sótanos del Vaticano, toda esta complejidad se despliega de forma ágil, y a ratos, con un humor que bordea lo absurdo. Desde el inicio, la trama se sustenta en un rumor tan inquietante como disparatado. Es posible que el Papa haya sido secuestrado y que alguien, o algo, lo retenga en los sótanos del Vaticano, mientras un impostor ocupa su lugar. La mera idea abre una puerta a la especulación y al pánico. Gide juega con la posibilidad de un engaño monumental, orquestado por mentes que buscan manipular a la gente más crédula, y eso le sirve para poner de relieve la facilidad con que las masas pueden ser conducidas por historias o noticias que, de puro escandalosas, ganan credibilidad en determinadas circunstancias. Así, la novela se presenta como una invitación a reflexionar sobre la credulidad humana y la necesidad de poner en tela de juicio las supuestas verdades que circulan en nuestro entorno. Lo curioso es que, con un planteamiento tan extravagante como el secuestro del Papa, Gide no se limita a contar una historia de aventuras, ni un simple thriller de conspiraciones. En realidad, la acción se desarrolla con un tono que mezcla la irreverencia y el sarcasmo, y que a menudo roza la comedia. Resulta fascinante ver cómo se cruzan personajes de distintas clases sociales, cada uno con su manera de reaccionar al rumor. Hay quienes se aferran a la fe y se horrorizan ante cualquier sombra de duda sobre la Iglesia. Otros se dejan llevar por la emoción y hasta ven en el desastre una oportunidad para sacar ventaja. También están los que mantienen el escepticismo más férreo y se mofan de tanto alarmista que se cruza en su camino. La novela va alternando entre estos puntos de vista, y es en ese mosaico de perspectivas donde aflora la ironía de Gide y su capacidad para retratar el vaivén de la mente humana cuando se enfrenta a algo tan potencialmente desestabilizador. El personaje que suele quedar grabado en la memoria de muchos lectores es Lafcadio Wójcik, un joven con orígenes poco claros y un aire enigmático que encarna de manera muy particular la idea de la libertad individual, llevada hasta sus últimas consecuencias. Si existe un tema que se destaque en muchas obras de Gide, es el de la responsabilidad moral que conlleva ser realmente libre. Lafcadio parece querer demostrar que esa libertad puede rayar en lo amoral, sobre todo si alguien decide no someterse ni a los dictados religiosos, ni a las leyes sociales, ni a las convenciones que dictan qué es correcto y qué no. No obstante, el autor no lo convierte en un villano caricaturesco. Lo dibuja más bien como alguien con curiosidad infinita, deseoso de romper moldes,
y a la vez capaz de actos desconcertantes que desconciertan al lector. Esa complejidad es el gran hallazgo de la novela. Frente a figuras tan singulares como Lafcadio, se alzan personajes de la burguesía, más convencionales, que se debaten entre la estupefacción y el repudio ante la posibilidad de que exista algo tan aberrante como la sustitución del Papa. Uno de ellos, Julius de Baragliul, sirve como contrapunto. Pertenece a una familia acomodada y guarda una visión más racional del mundo, aunque también puede caer en la ingenuidad o dejarse llevar por la expectación que genera la intriga. Lo interesante es que Gide no traza una división tajante entre buenos y malos. Sus personajes se mueven en un espectro moral complejo, donde cada uno puede quedar atrapado por su propia visión parcial de los hechos. Y en ese juego de espejos, el lector se ve obligado a preguntarse cuán reales o cuán manipulables son nuestras certezas más firmes. Otra figura clave es Protos, el supuesto artífice del rumor. Cada vez que aparece en la escena, Gide se permite reflexionar sobre la manipulación y la astucia necesarias para sembrar el caos. Protos no se limita a ser un charlatán pintoresco. Su habilidad para persuadir a los demás, para sembrar dudas y confundir a los incautos, lo convierte en un motor que da vida a la historia y empuja a los personajes a adentrarse en un terreno de incertidumbre constante. A lo largo de la novela, va quedando claro que la influencia de Protos no depende exclusivamente de su astucia, sino también de la predisposición que muchos tienen a creer en misterios o teorías rocambolescas cuando tales relatos les ofrecen un sentido de trascendencia, o cuando necesitan una justificación para desconfiar de quienes ostentan el poder. Ese diálogo entre la fuerza persuasiva de los embaucadores y la disposición del público a dejarse embaucar aporta un componente satírico que, leído en clave actual, resulta tremendamente actual. Pensar en cómo circulan hoy todo tipo de bulos, teorías conspirativas y noticias falsas ayuda a comprender que Gide estaba tocando, a principios del siglo XX, un nervio muy sensible de la psicología colectiva. En su época, el supuesto secuestro del Papa podía verse como una fábula grotesca, pero también verosímil para quienes consideraban que había fuerzas oscuras interesadas en socavar la autoridad de la Iglesia. Hoy, aunque el contexto sea diferente, seguimos asistiendo a la proliferación de historias a veces inverosímiles que, en según qué ámbitos, encuentran un público dispuesto a creerlas sin cuestionarse demasiado las pruebas. Lo que hace que Los sótanos del Vaticano sea más que una novela de intriga es la dimensión filosófica que André Gide introduce con su célebre concepto del acto gratuito. En pocas palabras, se trata de la posibilidad de realizar algo que no obedezca a un móvil claro, ni a un beneficio material, ni a un mandato moral o religioso, sino que surja de la pura libertad, del gusto por llevar la autonomía hasta el extremo. Este tema se materializa en un punto clave de la trama, aunque vale la pena reservar los detalles para la lectura, porque ahí reside buena parte del desconcierto que la novela provoca. El acto gratuito plantea un dilema muy potente. Si alguien puede actuar sin ningún condicionante externo o interno, ¿qué significa eso para la ética y la responsabilidad? ¿Dónde se dibuja la línea entre la libertad y la barbarie? La forma en que Gide aborda este asunto preludia muchas de las reflexiones del existencialismo, movimiento literario y filosófico, que cobraría auge décadas después, con autores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Aunque Gide no se definía como existencialista, su novela inspiró a los que se sumergieron en la idea de la libertad radical y la angustia que eso conlleva. En Los sótanos del Vaticano, la actuación de ciertos personajes, en particular la de Lafcadio, pone en jaque la noción de que las acciones siempre obedecen a un propósito racional o a una norma moral. Así, la novela abre el debate sobre la responsabilidad de cada uno y la posible ausencia de justificaciones para determinados actos, un debate que, en la literatura posterior, se volvería central. Dicho así, puede sonar todo bastante serio, pero no conviene olvidar que el tono general de la novela conserva un aire juguetón, casi burlón,
en el que Gide se regodea describiendo algunas situaciones con una fina ironía. Es como si el autor estuviera invitando a la gente a reírse un poco de sí misma, de sus miedos, de sus creencias ciegas, de esa capacidad de la mente humana para inventar grandes alborotos a partir de hipótesis que quizás sean completamente descabelladas. La ironía se hace más evidente cuando vemos a los personajes más respetables meterse en líos o dudar de sus convicciones. A cada paso, Gide le recuerda al lector que en el fondo, todos somos susceptibles de ser timados por una historia que, por razones emocionales o ideológicas, encaja con lo que esperamos del mundo. Pese a su componente lúdico, el trasfondo se vuelve incluso siniestro en algunos momentos, pues la fantasía del secuestro papal lleva a preguntarnos qué otras mentiras podrían esconderse bajo la piel de las instituciones que consideramos sagradas o inamovibles. La presencia del Vaticano como centro simbólico le da a la novela un matiz místico, pero a la vez mundano, ya que la Iglesia no aparece como una cerebro-entidad pura y perfecta, sino como una institución expuesta a engaños y dispuesta a tolerar en sus propios sótanos intrigas que nadie querría sacar a la luz. Todo esto no deja de ser una metáfora de la fragilidad de nuestras certezas. Es posible que, bajo la fachada más solemne, se oculte un enjambre de intereses oscuros que nadie se atreve a cuestionar. Por otro lado, los sótanos del Vaticano no es especialmente larga, lo que hace que resulte accesible para lectores que quizá no hayan tenido antes un acercamiento a Gide. Se puede leer con relativa rapidez, pero eso no significa que no invite a la reflexión. Quienes la lean con atención encontrarán un equilibrio entre la diversión que provoca el tono sarcástico y la profundidad que encierran los debates éticos y existenciales. De hecho, muchos lectores terminan la novela con la sensación de que, bajo la apariencia de un relato con tintes de farsa, se esconde un espejo que refleja nuestras propias contradicciones. Vale la pena recalcar que, aunque no se desarrolle como un thriller lleno de acción trepidante, su intriga es suficiente para mantener enganchada a la gente hasta el desenlace, el cual no revelaremos aquí, desde luego, para que cada quien lo descubra por sí mismo. La importancia histórica de esta obra radica en que supuso un paso más en la evolución de la narrativa moderna. Hasta ese momento, la novela realista había acostumbrado a la gente a historias centradas en la sociedad burguesa, en sus costumbres y en la descripción minuciosa de la vida cotidiana. Gide, sin romper totalmente con eso, introdujo elementos más radicales, sobre todo en la forma de concebir la moral y la posibilidad de que la ficción explorara conductas límites. Es un antecedente muy claro de las novelas que después se adentrarían en el terreno de lo introspectivo y lo existencial, donde la pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos? Ya no tendría respuestas tan sencillas. Además, su manera de romper con la solemnidad, riéndose hasta de lo más sagrado, fue muy audaz para la época y propició que otros autores se atrevieran a cuestionar también los dogmas y las instituciones más veneradas. Para quienes disfrutan de la crítica social, este libro ofrece un plato suculento. Expone los prejuicios, la ingenuidad, el oportunismo y hasta la crueldad latente que puede desatarse cuando un grupo humano cree encontrarse en peligro. A la vez, exhibe la ingenuidad de los devotos que toman por verdad incuestionable hasta el rumor más inverosímil, si éste coincide con sus preconcepciones. Ese retrato de la burguesía y de los distintos estratos sociales nos lleva a reírnos de la pomposidad y el afán de apariencia, pero también nos hace preguntarnos si, en realidad, no estamos riendo de nuestros propios vicios. Una de las virtudes de Gide es que no cae en el sermón. No se limitan a atacar a la Iglesia ni a los devotos. Tampoco exonera de culpas a los escépticos. Cada personaje expone sus razones y sus contradicciones, y la novela deja espacio para que el lector saque sus conclusiones. Por ejemplo, algunos de los más fervientes creyentes aparecen no como malvados, sino como gente genuinamente preocupada por el supuesto secuestro, mientras que otros, más escépticos, pueden pecar de arrogantes o incluso de cómplices de los engañadores. Así,
La obra disuelve esa idea simplista de que solo se ridiculiza lo religioso. Es más bien una invitación a mirar con ojos críticos todas las posturas, desde la más crédula hasta la más escéptica, y a reconocer que en cada una puede esconderse el germen de la tragedia o de la farsa. Otro aspecto a destacar es el lenguaje. Aunque está escrita a comienzos del siglo XX, la narración de Gide resulta fluida y ágil. Combina diálogos muy vivaces con reflexiones más profundas que aparecen, de vez en cuando, en la voz del narrador. Además, hay momentos en que el autor rompe la cuarta pared o adopta una actitud casi cómplice con el lector, subrayando la artificialidad de ciertos pasajes. De esta forma, consigue que la lectura no sea estática ni encorsetada, sino que fluya con la naturalidad de alguien que cuenta una anécdota fascinante en un café, mezclando humor, confidencias y un toque de suspense. Aquellos que quieran leerla en su versión original, en francés, descubrirán una riqueza léxica y un refinamiento literario característico de Gide. Pero la mayoría de las traducciones al castellano también han sabido respetar el espíritu y la musicalidad del texto. Más allá de su importancia histórica o de su influencia en corrientes como el existencialismo, la razón más poderosa para acercarse a los sótanos del Vaticano sigue siendo el puro placer lector. Es un libro que, al mismo tiempo, entretiene y hace pensar, divierte y sacude. La trama del secuestro papal puede parecer descabellada, pero está narrada con tal convicción que uno llega a plantearse la posibilidad de que algo así, de alguna manera, pudiera ocurrir. Y esa verosimilitud emana no de los hechos en sí, sino de la manera en que Gide retrata la disposición de ciertas personas a creer en el misterio, el complot y la catástrofe. Al final, lo que importa no es si el Papa ha sido secuestrado de verdad, sino cuánto queremos o necesitamos creer en ello. En definitiva, Los sótanos del Vaticano es una novela breve pero intensa, plagada de personajes inolvidables y situaciones que oscilan entre lo cómico y lo perturbador. Muestra una satírica radiografía de la sociedad de su tiempo, y por extensión, de la nuestra, y ofrece una ventana a las obsesiones que cada generación padece en mayor o menor medida. La fe y la duda, lo sagrado y lo mundano, el engaño y la ingenuidad. André Gide, con su estilo ágil y su mirada punzante, disecciona la credulidad y la hipocresía, la devoción y el cinismo, la necesidad de creer y el afán de explotar la creencia ajena. Lo hace sin caer en dogmas ni recetas morales, dejando que sea cada lector quien decida cuánto de farsa y cuánto de verdad hay en la posibilidad de que, en los sótanos del Vaticano, se urda un complot que amenaza la institución católica más poderosa del mundo. Tal vez la mejor forma de definir este libro sea decir que es una invitación a desconfiar, pero también a reírse de uno mismo, a sospechar de las historias que nos cuentan, sobre todo si parecen encajar demasiado bien con nuestros deseos de creer, y a preguntarnos en qué consiste realmente la libertad cuando rompemos el corsé de la moral y las convenciones. Al pasar la última página, resulta difícil no ver cierta actualidad en todo lo narrado, especialmente en un mundo tan propenso a los bulos y a las teorías conspirativas. Gide se adelantó a su época al mostrarnos lo fácil que puede ser sembrar la duda y lo propensos que somos a cultivar esa duda si, en algún nivel íntimo, nos reconforta pensar que el mal está agazapado tras los muros de una gran institución. Sea como sea, al sumergirse en esta novela, uno se topa con un universo lleno de paradojas, de personajes con motivaciones complicadas, y de una reflexión que va más allá de las anécdotas y rumores que se narran. Los sótanos del Vaticano ofrece una lectura profunda y entretenida a la vez, ideal para quienes busquen un clásico que, pese a haberse escrito hace más de un siglo, logra conectar con inquietudes muy actuales. Como sátira y como retrato de la vulnerabilidad humana, sigue manteniendo toda su vigencia. Es una obra que estimula la risa, la reflexión y, sobre todo, una mirada crítica hacia las verdades absolutas que tan a menudo nos presentan. Una vez finalizada,
Quizá el lector sienta que la pregunta por la veracidad del secuestro papal es menos relevante que el ejercicio de pensamiento al que Gide lo ha sometido, recordándole que en la literatura y en la vida, pocas cosas son tan simples como parecen. Quien disfrute de sus páginas difícilmente olvidará la experiencia de adentrarse en un mundo donde la farsa se mezcla con la búsqueda de trascendencia, y donde la frontera entre lo real y lo imaginario puede ser tan oscura como los mismísimos sótanos que dan título a la novela. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos, formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.